Buenas noches, recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate Sociedad en el podcast. Hoy estaremos hablando con mi estimada doctora María Camila Carrillo, con quien trataremos la naturaleza y sus desafíos jurídicos, temas de relevancia y de interés nacional, sobre todo que plantean nuevas perspectivas para el mundo y también para la sociedad. En nuestro país este tema se ha ido desarrollando y hemos visto los múltiples avances, pero en esta oportunidad tengo una gran invitada, una amiga muy apreciada, que siempre le tengo el aprecio, además de que también he participado en su espacio jurídico. Entonces, ahora cambiamos los roles. Bienvenida, Cami. Quisiera que por favor se autopresente y también nos dé a conocer quién es Camila Carillo. Bueno, primeramente, gracias, Luis Alejandro, por esta invitación tan importante, tan trascendental. Asimismo, gracias a quienes forman parte de Academia Debate y Sociedad. Para mí, compartir en estos espacios es realmente trascendental, ya que hay que acercar el derecho, las nociones generales del derecho a quienes estamos involucrados, a quienes todavía no lo estamos y quisiéramos, y al público en general, porque son temas, como tú lo habías mencionado al inicio, de relevancia nacional. Bueno, de manera muy general, me presento, soy abogada por la Universidad de las Américas. Tengo algunos estudios de posgrado en el Ecuador y en el extranjero, sobre todo en tema de derecho ambiental, derecho comercial internacional, mediación. Me dedico mucho al tema de legislación social también, educación, y pues al momento soy también catedrática en la Universidad de Hemisferios y pues trabajo mucho en el pro de la docencia y de la educación en general. Eso de manera muy sistemática. Tengo mi propio despacho que se llama Galvez y Asociados, donde netamente me dedico al tema de legislación, sobre legislación social, adopciones internacionales y consultorías. Y pues bueno, aquí he sido invitada para hablar sobre un tema que considero que es importante, toda vez de que, como les digo yo a mis alumnos, nosotros no tenemos un planeta B, no tenemos otro hogar que no es el planeta Tierra. Y sin perjuicio de que seamos un país relativamente pequeño, eso no significa que no tengamos un grado de conciencia de educación ambiental, de conocer los deberes y los derechos que como ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas somos y tenemos en pro de la naturaleza. Entonces, eso de manera general, como para presentarme, y pues bueno, estoy aquí para charlar, para tener esta tertulia, este debate sobre los temas tan interesantes que vamos a tratar esta tarde noche. Gracias, Cami. Bueno, quisiera empezar por un tema que ha sido emblemático, y sobre todo en la Constitución del 2008, toma un revuelo, la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el avance jurídico? ¿Qué dicen los doctrinarios? ¿Qué posiciones existen en el país y Latinoamérica respecto a este tema? Bueno, es un tema tan amplio que seguramente nos podríamos tener una serie de episodios o miniserie de debate, pero tú, como bien lo mencionas, el Ecuador es el primer país, por no decir a nivel latinoamericano y, ¿por qué no, a nivel mundial, que reconoce ya a la naturaleza como sujeto de derechos? Es decir, todos los componentes que forman parte de la biodiversidad, de los sistemas y ecosistemas del Ecuador, son sujetos de derechos. Y todo esto nace, no es algo que se fue perfilando 1 o 2 años antes de la promulgación de la Constitución de Montecristi. Esto data desde hace muchos años atrás. Es más, el derecho ambiental como lo conocemos ahora no podemos compararlo como el derecho civil, que nace desde la época del ius romanista. El derecho ambiental como tal se fue perfilando recién a mediados del siglo pasado, cuando por primera vez comenzaron a ver las convenciones internacionales como la de Estocolmo en 1972 y la Cumbre de Río en 1992, donde los países en su momento, en la década de los 70, comienzan a realmente preocuparse, como dice su palabra, a querer ocuparse sobre la situación global que se estaba perfilando, que era el tema de contaminación y cambio climático. Y es ahí donde comienza también
a raíz de la Comisión Brundtland de los años 60 del siglo anterior, que se habla por primera vez de esto de sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? El preservar lo que tengo yo hoy en mi presente para que las generaciones venideras, las futuras generaciones también lo puedan usufructuar y lo puedan gozar de una manera equilibrada. Entonces, toda esta evolución histórica de este grado de concientización, de contaminación, de los desechos que estaban emitiendo los países, las grandes empresas, trae consigo una serie de visiones doctrinarias que fueron perfilándose en el derecho ambiental, como la famosa teoría antropocéntrica, es decir, que el ser humano como eje de la sociedad, como eje de la norma, es quien pues regula lo que está alrededor y es quien se beneficia. Pero luego, a ciertas evoluciones doctrinarias más ecologistas, dieron paso a lo que se denomina como el biocentrismo, es decir, que la naturaleza, los elementos bióticos, abióticos, son indispensables y son interdependientes entre ellos, pero independientes del ser humano. Es decir, estos elementos no necesitan del ser humano para vivir, mientras que nosotros, ser humano, tengo yo mi derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, yo sí necesito de la naturaleza para vivir, para desarrollarme, para tener una buena calidad de vida. Y es así como de una manera muy, como yo les suelo decir a veces a mis alumnos, haciendo una historia larga, muy corta, es que da paso a esta cosmovisión que tenemos en los países andinos. Al menos nosotros como Ecuador, esa conexión de nuestras nacionalidades, de nuestros pueblos, de nosotros mismos hacia con la naturaleza, con el río, con la montaña, con los animales, y cómo realmente tenemos que perfilar a estos elementos como sujeto de derechos. Y es así que a partir del artículo 10 de la Constitución, y no se diga el capítulo correspondiente a los derechos de la naturaleza, se la reconoce. Primero, el derecho fundamental es el reconocimiento a su existencia, es decir, a su propia existencia, que existe la naturaleza y todos los componentes que forman parte de ella, y que asimismo debemos respetar sus ciclos vitales y que estos ciclos vitales son dadores de vida. De la naturaleza nace la vida, de la Pachamama nace la vida. Entonces, a raíz de aquí es que para preservar a esta naturaleza, a estos medios, a esta biodiversidad, es que se perfilan los otros derechos, que son justamente el de la remediación, el de la reparación, restauración y sobre todo el respeto y que la naturaleza, como es sujeto de derechos, nosotros los seres humanos, bueno, en este caso, los ciudadanos ecuatorianos, todos podemos ser los sujetos activos de proteger a la naturaleza y representar a la naturaleza cuando estos derechos han sido vulnerados. Eso de manera muy general respondiendo a tu primera pregunta. No sé si tienes alguna pregunta adicional o quisieras Está conversar un perfecto, pero va poco. de la mano el tema que voy a plantear en este momento. ¿Qué involucra el medio ambiente sano y equilibrado que dice la Constitución de la República del Ecuador? A ver, ¿qué es para nosotros un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado? Primero, hay que tomar en consideración tal vez algunos aspectos más de índole técnico, porque, a ver, el derecho ambiental, a diferencia del derecho tributario, del derecho administrativo, el derecho ambiental es interdisciplinario y transdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que existe, por ejemplo, conjunción con otras ramas del derecho, como por ejemplo derecho ambiental constitucional, derecho administrativo constitucional. Pero para el derecho ambiental, como estamos hablando, que nace de unos elementos bióticos y abióticos, es indispensable conocer el tema de que es vida, vida, biología. Y por lo tanto, no es que yo como abogada ambientalista sé de biología, sé de química, bueno, fuera, pero sí necesitamos para entender los elementos que componen a la naturaleza de ciencias naturales, porque nace de la ciencia natural. La biología reconoce la evolución de los elementos bióticos que tenemos nosotros en nuestro medio.
Y es a partir de ahí que con estos elementos técnicos es que nosotros podemos verificar y evaluar los tipos de impacto y saber qué tipo de impacto puede haber para A, B o Z actividad. Y respondiendo un poco a tu pregunta, el vivir en un medio ambiente equilibrado puede ser, por ejemplo, para mí, el estar en una ciudad donde yo sé que los niveles de contaminación atmosférica sí están dentro de los límites permisibles, que para mí como ser humano me va a permitir respirar bien, no estar enferma de los ojos, de la piel, del tema respiratorio. Y, por ejemplo, puede ser para una persona que vive en la playa, en la costa o en la selva amazónica, en no tener contaminación auditiva o atmosférica. Entonces, hay que determinar estos límites permisibles que están en la norma, que regula hasta qué momento puede haber un impacto que se puede considerar como una posible contaminación o un daño ambiental. Entonces, puede ser algo tal vez que nos suene un poco subjetivo, pero vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado va a depender mucho de un tema subjetivo, pero ahí es donde encontramos nosotros un primer inconveniente de interpretación amplia de la norma. Porque para mí, María Camila, puede ser una situación en particular vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, viviendo aquí en plena ciudad de Quito, a una persona que vive, por ejemplo, cerca o es parte de una comunidad en el Cuyabeno. Son situaciones diferentes, distintas, pero que van de la mano de este famoso summa causae que determina también la Constitución, que es el buen vivir y el tener una buena calidad de vida. Ahora, si han habido una serie de interpretaciones de doctrinarios y sobre todo de ecologistas que determinan qué realmente es vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Yo pienso que depende al grado de sostenibilidad con el que tú te desarrollas y con el que tú actúas. Vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado puede ser el hecho de que yo puedo vivir en una casa con todo paneles fotovoltaicos y que no tengo saneamiento y que recibo todo de agua lluvia, ¿ya? Pero también te pregunto a ti, por ejemplo, para ti, ¿qué es vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado? Para ti, Luis Alejandro, ¿qué considerarías tú que para ti es tener una buena calidad de vida? Bueno, el tema de vivir en un ambiente sano y digamos, ecológicamente equilibrado conlleva que tú te puedas desarrollar en ese entorno en el cual te encuentras, Exacto. pero de una manera vivible, diríamos así, ¿no? Porque podría Ujú. también tornarse invivible cuando comienzan a serios aspectos externos o factores a influir o a incidir, generando una afectación a este buen vivir como tal, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. por ahí podríamos ir también en el análisis. Ujú. Y más que nada, complementando lo que tú bien dices, es encontrarnos o implicarnos en realmente garantizar una sostenibilidad y un buen vivir. Es decir, que mi familia y yo vivamos en un entorno seguro, amigable, para el crecimiento de la familia, de la persona, que nos permita un desarrollo, una plenitud. Pero cuando todos estos elementos se armonizan unos con otros y exista una real dinámica que hace posible la existencia, la posible también, porque no, transformación y el desarrollo de nosotros como seres humanos y de todos los seres vivos. Entonces yo pienso que es algo constante, es algo que se va dando y no deja de ser un derecho, porque es un derecho del ser humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero estamos desde la parte del antropocentrismo, es decir, el ser humano tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mientras que la naturaleza, al ser también un sujeto de derechos, solo es sujeto de los derechos que la Constitución únicamente le determina, que es justamente la
reconocimiento de su propia existencia, la aceptación y el reconocimiento de sus ciclos vitales, a la remediación y a la reparación. Perfecto. Hoy toda la ciudadanía, la sociedad en general está pasando por serias complicaciones respecto a la contaminación ambiental. Y esto también se ha podido verificar que es por el mal uso de los desechos o el mal de los desechos, en este caso de en las ciudades, en los barrios y en los Ujú, diversos sectores. Entonces, las personas no conocen de cómo se debe reciclar, cómo se debe manejar el tema de las sustancias. Unas deben ser puestas en un tacho, mientras que otras son, incluso los desechos químicos, existen graves denuncias que se encuentran en los botaderos generales, por decirlo así, sin un ujú, tratamiento de los ujú, desechos por parte de los municipios. ¿Qué ujú. opina respecto a ello? A ver, yo pienso que tenemos un poco que irnos centrando en el campo de acción. Yo pienso que Quito es un ejemplo claro para conversar sobre este tema que es trascendental y es algo muy delicado. Ahora, un poco yo estaba leyendo justamente hace un par de días y con ocasión de tu invitación también, que Quito es una de las ciudades después de Guayaquil que produce la mayor cantidad de toneladas de basura. Es decir, estamos hablando de aproximadamente unas 2.000 a 2.500 toneladas de basura, de las cuales un porcentaje significativo corresponde a desechos orgánicos, ¿ya? Y estos desechos orgánicos, de dónde surgen? De las casas, de las, pues de los hogares, de la parte doméstica. Y el restante, el porcentaje restante, que estamos hablando de igual, de casi unas 900 toneladas de basura, estamos hablando de plásticos, cartones, vidrio, cauchos y desechos también considerados peligrosos o tóxicos, que son aquellos que son pues de parte de hospitales, clínicas y pues todo lo que tiene que ver con elementos tóxicos. Ahora, ¿cómo está regulado el manejo de desechos sólidos en Quito? Pues Quito tiene no uno, sino algunos rellenos sanitarios, que es más, hemos visto a lo largo de estos últimos meses que ha habido algunos inconvenientes con estos rellenos que tienen un propósito de real tratamiento y de disposición final de desechos sólidos urbanos de una forma, se supone que técnica, controlada y con todos los protocolos y licencias ambientales que se considere. Pero asimismo, como tenemos estos rellenos, es indispensable que para que se constituyan, se crean, se, sí, se construyan estos rellenos, debe existir una norma aplicable para los mismos. Y Quito cuenta no con una, sino con varias normas y decretos del Consejo eh, respectiva al manejo ambiental del municipio de Quito, del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Y la idea de estas, bueno, ahí nos podríamos quedar toda la tarde para tratar cada una de estas ordenanzas, pero de manera general, la ordenanza municipal o la ordenanza metropolitana 138 determina dentro del Distrito Metropolitano de Quito cuáles van a ser las etapas, los procesos y los requisitos que debe complementar o complementarse al sistema de manejo ambiental del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la cual está justamente lo que habíamos hablado hace un momento. Ahora, no podemos tapar el sol con un dedo. El municipio de Quito es un órgano y es una institución, bueno, es un gobierno seccional, yo diría que después del de Guayaquil, uno de los más grandes y más complejos en cuanto a su operatividad pública. Y el tema también presupuestario, cambio de autoridades, pues también ha hecho que se complique un poco la situación. Pero no por eso hay que desmerecer un tema que luego vamos a hablarlo más a profundidad, que es lo que tú bien decías, la educación ambiental. Si bien tenemos nosotros un relleno o algunos rellenos, tenemos ordenanzas que nos determinan la forma, ¿qué pasa en el hogar de cada uno de nosotros? Por ejemplo, te pregunto a ti, ¿tú qué haces en pro de manejar o clasificas los desechos en un primer lugar? Bueno, en mi casa sí clasificamos.
clasificamos, ya, perfecto, pero cuando viene el carro de la basura o el camión de la basura, ellos no clasifican, cogen lo que tú clasificaste bonito, orgánico, plásticos, vidrios que tienes hasta en bolsas con colores diferenciados, ellos cogen y ¡pum! Meten a lo mismo. Entonces, ahí es donde estamos en un, digo yo, La un círculo falencia, diría. vicioso de política pública municipal de realmente poner un énfasis en el pro de ser más amigables con la naturaleza, reciclar, dejar de utilizar tanto plástico. Ahora hasta hace poco es más recién porque ya nos comenzó a doler un poco el bolsillo, es que nos están cobrando por las bolsas plásticas. El Pero antes Supermaxi. era así. Claro, Supermaxi o grandes tiendas de ropa o grandes tiendas también de comestibles. Pero antes no era así, tú eras, es más, hasta te llevabas 3 funditas dentro de la bolsita para cualquier cosa, pero eso también es generar más desperdicio, es generar más desecho. Entonces yo pienso que ahora que viene una nueva administración municipal, ojalá se puedan revisar este tipo de ordenanzas, este tipo de políticas, de cómo está perfilado el tema del manejo de desechos sólidos, cómo se está llevando a cabo realmente el propósito ambiental que tiene el municipio. También el hecho de saber qué se está haciendo con la basura que lamentablemente no se puede descomponer de la misma forma como se descompone un elemento orgánico o tener realmente campañas de o empresas recicladoras y sobre todo concientizarnos a cada uno de nosotros desde nuestras casas, es decir, todo tiene que comenzar desde la casa de uno, pero también, ¿de qué me sirve a mí reciclar y tener todo perfecto si sé que esa basura a la final se va a ir a un fondo común y a un desecho común? Entonces, ahí es donde nos encontramos en este gran dilema. Y la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos, que tiene este nombre larguísimo, que sus siglas son el MGIRS, pues también hay que ver un poco cómo está realmente gestionando los residuos sólidos, entender que también depende de nosotros como usuarios tener la responsabilidad de ser veedores de este tipo de organismos, de instituciones y brindar cooperación, brindar educación ambiental, ¿por qué no? Hacer alianzas estratégicas para ver cómo podemos nosotros, pues, reforzar a una empresa pública que yo considero que está muy sobrevalorada. Nadie quisiera ser parte, al menos, de algo que tenga que ver con basura, pero no deja de ser lo más trascendental. Todo el mundo está generando desechos todos los días, todos los días. Entonces, el tener una correcta implementación de esto en pro de la naturaleza, en pro de vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente Equilibrado. equilibrado, es indispensable. Un poco como para contestar esta pregunta tuya, mi estimado Luis Alejandro. Gracias, Cami. Bueno, vamos al siguiente tema y es la contaminación auditiva. Muchas Mm, personas hacen una bulla tremenda en las grandes ciudades. Las personas se encuentran estresadas, personas que no quieren salir a manejar porque se encuentran con el panorama desolador, por un lado la inseguridad y por otro lado la bulla que llegan aturdidos a sus trabajos o a sus casas después de salir del diferente espacio, ¿no? Entonces, claro, ¿esto claro. qué conlleva? ¿Cómo se ha preocupado el país y eh, las diferentes instituciones respecto a esta contaminación auditiva? Bueno, yo pienso que antes de comenzar un poco a determinar lo que dice la norma interna ambiental, es importante el poner en consideración este punto tan trascendental, ¿no? Porque tal vez muchos de nosotros ni siquiera hemos sabido que es un tipo de contaminación. Y aparte que es de estas, y qué consecuencias reales tiene para nosotros como seres humanos, para nuestros mascotas, nuestras personas también que tienen algún tipo de discapacidad, qué consecuencias trae consigo realmente la contaminación acústica.
Entonces vamos a ver que la contaminación acústica, que no solamente es alzar a todo volumen el estéreo de tu carro cuando estás manejando, va mucho más allá, porque la contaminación acústica te va a traer agitación respiratoria, aceleración del pulso, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza que te puede llegar hasta cefaleas. Y esto más cuando estás tú sometida o expuesto a sonidos extremos y constantes. Adicionalmente a esto, gastritis, colitis y hay veces que hasta infartos. Entonces, vamos a ver que la contaminación acústica va de la mano de lo que es el ruido, ¿ya? Seguramente cada uno de nosotros y tú y yo, Alejandro, nos han de haber dicho, a ver, ¿me estás escuchando o me estás oyendo? Tú me estás escuchando a mí hablar y nuestros oyentes y nuestros escuchas, podcast escuchas, nos están escuchando, pero seguramente están oyendo que está el perro ladrando, que está pasando el carro del gas aquí seguramente en Quito, o que pitaron, o que alguien está llamando a la puerta. Esos son sonidos externos, pero que nosotros estamos igual pendientes. Entonces vamos a ver que el ruido en sí sí tiene y genera un impacto en nuestra salud y que afecta a nuestra concentración, ¿ya? Porque afecta a las actividades diarias que desarrollamos, a la calidad del sueño. No es lo mismo que yo esté dormido en mi habitación después de haber trabajado en un alegato todo el día, que me tomo un tecito y me voy a dormir y sé que estoy en mi barrio tranquilo, donde no pasa nada. Ah, si es que yo pasé todo el día trabajado, estresada, llego a mi casa y al lado han abierto una discoteca y están con el punchis, punchis, punchis a cada rato. Esto también genera no un buen equilibrio, no un buen ambiente sano para mi desarrollo. Y también repercute en un sentido que es indispensable, que es la capacidad auditiva, también la capacidad de comunicarme y puede traer consigo hasta consecuencias físicas que pues traen consigo ya efectos realmente nefastos. Entonces, esto un poco como antecedente de lo que es la contaminación auditiva. Ahora, como yo te decía al inicio de esta tan interesante entrevista y tertulia, es que tenemos nosotros en el Ecuador, bueno, la Constitución, obviamente, que es la norma ambiental suprema, donde se determinan los derechos de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos y de la naturaleza. Pero también tenemos en ámbito ambiental el Código Orgánico Ambiental, que va a determinar qué es esto de la responsabilidad ambiental, qué presupone, qué se entiende por impacto ambiental, qué se entiende por daño ambiental. Y luego tenemos pues el reglamento de la Código Orgánico Ambiental y subsecuentemente tenemos varias resoluciones, ordenanzas y no se diga ya hasta sentencias de la Corte Constitucional, que seguramente será un debate interesante. Pero aquí vamos un poco que el texto unificado de legislación ambiental del Ministerio del Ambiente, ya se tiene un nombre larguísimo que yo les digo el TULAS, determina en uno de sus anexos los decibeles para que pueda ser permisible, entre comillas, una contaminación auditiva. Ejemplo, si es que yo el día de mañana voy a trabajar como operadora en una empresa, invento, de que presta servicios petroleros o que es una empresa que está dentro de la industria automotriz, donde sé que hay máquinas, hay herramientas que tienen un sonido constante, pues yo necesitaré contar con el permiso ambiental correspondiente, haciendo las evaluaciones de impacto de los decibeles a las cuales los operadores o los trabajadores se van a exponer y brindarles como estos cascos que traje hoy, brindarles los equipos necesarios para que esta afectación no les genere todos estos tipos de impactos o estas consecuencias negativas para su salud. Pero si esta empresa cuenta con esos licencia ambiental, con esos permisos, está dentro del margen permitido por la ley. Lo mismo sucede aquí en la ciudad de Quito, a través de la ordenanza, que es más, la tengo aquí a la mano, que es la ordenanza metropolitana 123.
123. Entonces, esta ordenanza lo que hace o lo que regula es tratar de promover ciertos aspectos básicos y determinar los niveles o decibeles de contaminación auditiva que puede haber en la ciudad de Quito, ¿ya? Y uno de esos, por ejemplo, salió y se promulgó esta ordenanza, que es más, denme un segundo que la voy a abrir, a raíz de algunas afectaciones que se estaban dando en barrios residenciales de la ciudad de Quito, porque a altas horas de la noche habían justamente personas, usuarios, ciudadanos, que estaban haciendo, por ejemplo, me acuerdo esto de piques, las competencias ahí de carros que han sido modificados con estéreos y sonidos, pero increíbles. Y hubieron muchas quejas de gente que realmente no podía dormir bien, no podía descansar. Entonces, a raíz de esto es que se promulga, se expide la ordenanza para la prevención y control de la contaminación sustitutiva del capítulo para el control del ruido del entonces Código Municipal. Entonces, aquí esta ordenanza nos define qué se entiende por fuente emisora de ruido, qué se entiende por banda de frecuencias, por decibeles, por nivel de presión sonora y nivel equivalente. Entonces, aquí regula también lo que tiene que ver con el ruido, con el responsable de la fuente de contaminación ambiental por el efecto del ruido y hasta dónde pueden ser la amplitud o la dispersión sonora de este ruido. Entonces, vamos a ver que aquí también en esta ordenanza habla de fuentes fijas, que puede ser, por ejemplo, una máquina de un motor de combustión, ¿ya? O, por ejemplo, una fuente fija, sabemos que es un aeropuerto, porque a cada rato van a estar entrando y saliendo eh, aviones. Una fuente fija puede ser un club, puede ser una feria, puede ser un circo, que son fuentes fijas donde sabemos que hay ciertos grados de ruido y de sonido. Pero luego son fuentes móviles, son estos bienes que están en constante movimiento, pero que su propia naturaleza de construcción pues hace que tengan un ruido. Por ejemplo, las motocicletas, eh, equipos de amplificación, etcétera. Entonces, esta ordenanza lo que hace es regular a estos elementos y diversificado a diferentes tipos de zonas dentro del suelo del Distrito Metropolitano de Quito y dentro de ciertos horarios. Entonces, por ejemplo, en una zona industrial, que, a ver, zona industrial aquí en Quito hay justamente al sur, en el parque industrial, que si mal no me equivoco queda en el sector de Guamaní. Ahí estamos en una zona industrial tipo 3, 4, es decir, que incluye aprovechamientos de recursos renovables, aprovechamiento de recursos no renovables. Y aquí en esta zona, en este perfil de zona, se ha determinado a través de esta ordenanza municipal el nivel de presión sonora en decibeles y ruido que se puede generar dentro de un horario establecido, es decir, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y así determina esta ordenanza municipal otras zonas, como por ejemplo la zona residencial, te da un nivel de decibel según la presión sonora de cierto horario a cierto horario. Entonces, yo recuerdo muy bien, al lado, junto a la casa de mis padres, hay una pizzería. Y a veces cuando estaba yo ahí en la noche, decía el horario de la pizzería hasta las 10 de la noche se atiende al público, pero era 1, 2 de la mañana y seguían ahí, ponían música a todo volumen. Bueno, yo en ese rato, 911, señor policía, no está cumpliendo la ordenanza, van a ser las 4 de la mañana y están con música a todo volumen en una zona residencial. Pare de contar. Clausurados. Bueno, no les clausuraron porque no llegué a poner la denuncia en la Agencia Metropolitana de Control, pero como buenos vecinos, para todo tiene que existir una regulación. No es lo mismo si es que yo estoy en el campo y pongo ahí a todo volumen un parlante
donde también tiene que haber una regulación, a en una zona como la Mariscal o la Plaza Force, donde sé que es vida nocturna, o donde están las discotecas en Cumbayá y demás, donde sé que hay una vida nocturna mucho más ajetreada y los decibeles y los permisos son distintos a si es que yo estoy en una zona residencial, no sé, me invento por Pomaski o La en el Carolina, Bosque, en la Carolina o en de el centro González Suárez. histórico. Claro, claro. Entonces, todo tiene su zonificación. Y otra cosa que es indispensable que a veces nosotros como usuarios y que forma parte de la educación ambiental, mi estimado Luis Alejandro, es que nosotros solo pensamos en nosotros mismos. Yo pienso en mí, María Camila, en lo que a mí me afecta, pero ¿qué pasa de los animalitos? Ahora, en 31 de diciembre, ¿qué 31 de diciembre no tiene fuegos pirotécnicos? Esos niveles o esos decibeles de ruido, de impacto, genera una afectación terrible en la salud, por ejemplo, de personas autistas, de personas que tienen discapacidad cognitiva. Los perros, los gatos, los caballos no sienten de la misma forma que nosotros, no perciben, tienen algo que les hace que ellos realmente les afecte. Entonces, tal vez por ver hermosa un fuego pirotécnico, una pirotecnia que se ve lindo en el cielo, ¿qué pasa realmente con los efectos a la naturaleza por la emisión de la pólvora que se está esparciendo y el ruido, la cantidad de ruido? ¿Por qué no Claro. utilizar drones ahora que está tan de moda a raíz de la coronación del rey, del Carlos III? No se usó ni un juego pirotécnico, todo eran drones, no contaminan, se ve hermoso, puedes hacer figuritas y no hay ruido. Entonces hay que ver otras alternativas más sostenibles, regresando a la sostenibilidad, más amigables y que realmente nos traigan un buen vivir y un equilibrio sano, no solo para el ser humano, sino para todos los componentes vivos que forman parte de este planeta. Perfecto, Cami. Por cuestiones de tiempo y también por su agenda, que ya estamos llegando a la parte final, según lo que estoy viendo aquí en el reloj, porque me había manifestado que tenía un tiempito para la entrevista. Bueno, ya en este podcast, en la parte final, quisiera centrarme en lo que es la educación ambiental y los desafíos en el buen vivir. Vamos a ponerle algo complementario, diríamos así, o algo, o algo agradable, ya en el torno ya a la conclusión. Bueno, como te digo, nuevamente gracias, Luis Alejandro. Pienso que ya mismo vamos a llegar a la hora, se nos ha ido volando el tiempo, pero a ver, yo pienso que toda sociedad sin educación no puede evolucionar. Para cualquier sociedad, para cualquier nación, es indispensable que exista una educación de calidad fiable, transparente e imparcial. Y no se diga si es que vamos a involucrar el tema de la educación ambiental, porque estamos hablando de educar, que es un derecho de las personas a aprender lo que consta en el acervo de la cultura humana, y ambiental de saber cómo yo me educo con lo que tengo a mi alrededor en cuanto a la biodiversidad que yo comparto y que yo disfruto y que yo gozo y que cuido. Entonces, partiendo de este precepto, de esta premisa, la educación ambiental personalmente considero que es un proceso que nos permite a cada uno de nosotros como seres humanos conscientes, con razonamiento, analizar, a investigar sobre temas ambientales y sus consecuencias. Y cómo nosotros como seres humanos, como personas, podemos realmente involucrarnos en la resolución de problemas y tomar medidas que sean en pro del medio ambiente. Entonces, si vemos eso, educación ambiental la vemos desde la Constitución, porque forma parte de los principios fundamentales del derecho ambiental, que es la prevención, la concientización, el tema de cooperación, pero sobre todo sensibilizar, concientizar sobre la importancia del medio en el que vivimos, de la casa en la que estamos. No mi casa de techo, mi departamento, mi casita, mi chocita, no, es el planeta, la ciudad, la provincia, el país en donde estoy viviendo.
Buscar crear valores reales, ciudadanos y actitudes, porque la educación, cuando uno está educado, cuando uno se complementa en la educación, vamos a promover también de una forma más racional el ser conscientes de qué utilizo yo, cómo consumo, de qué forma racional yo estoy utilizando, por ejemplo, estoy lavándome los dientes, ¿dejo abierta la llave o no? En lugar de comprarme una Wittig en botella plástica, me tomo la de vidrio y sé que esa botella, al menos ahí va a quedar y no va a tener que estar como desecho en yo que sé en dónde. Entonces, vamos a ver que la educación ambiental es indispensable. Y una forma de educarnos es este tipo de espacios, mi querido Luis Alejandro. Porque tal vez yo con mi poquita experiencia que tengo en este ámbito, estoy compartiendo mis experiencias con un público que seguramente nos va a escuchar y que va a tener muchas preguntas. O va a decir, sí, yo me identifico o no, no estoy de acuerdo, pero estamos generando ¿qué? Sensibilización. Estamos enseñando, estamos tratando de dar a conocer que existe un problema, que existe una contaminación, que existe una falta de educación, que existe un menosprecio, un que me importismo, pero que ahora ya más que nunca, como ciudadanos ecuatorianos que somos, es hora de realmente darnos cuenta que algo está pasando. Y si no educamos desde pequeños a nuestros niños en la escuela, a nuestros niños en la casa, a los jóvenes en los colegios, a los universitarios, a los empleados públicos y privados, al ciudadano de a pie, a ser conscientes de que no tenemos un plan B, no vamos a poder respirar más allá. Estamos en un fenómeno del niño que se viene, ¿por qué? Por consecuencias de calentamiento global. Y esas consecuencias de calentamiento global, ¿por qué son? Por la grande contaminación atmosférica que hay. Gran contaminación atmosférica que hay por los desechos que cada uno de nosotros, por más de que yo viva en Quito y el otro viva en Dubái, y el otro viva en Nueva Delhi, y el otro viva en Nueva York, y el otro viva en Shanghai, todos estamos aportando a que este planeta B esté cansado y se desgaste. Eso, mi estimado Alejandro. Muchas gracias, Cami. Ha sido un gusto compartir en esta tarde y noche el podcast de Academia Debate y Sociedad. Les invitamos a todos los ciudadanos a ver, compartir el contenido que se encuentra en nuestro canal de YouTube y Spotify. Pueden compartir en sus redes sociales, estar pendiente en Facebook, en Instagram, en TikTok. También tenemos un canal para que puedan ver los pequeños reels y puedan disfrutar. Todo lo que tiene que ver con el podcast y estos contenidos tan sanos y que contribuyen al país. Necesitamos ese cambio, pero también necesitamos aportar a las futuras generaciones que vienen después de unos añitos y que ellos tienen que también disfrutar de los recursos de la naturaleza como tal. Y es importante estos principios que incluso en los instrumentos internacionales han sido reconocidos y también trabajar por los derechos de la naturaleza. Sin más preámbulos, les quiero agradecer a todos y que tengan una excelente noche. Gracias, Luis Alejandro. Una linda noche a todos y hasta muy pronto.